Listo. Entonces arrancamos con el HR. Tenemos div container, que recordemos es el contenedor del Bootstrap. Luego tenemos el div row, ¿sí? Y luego tenemos, vamos a trabajar div call sm. Vamos a trabajar uno de 3 y 9, ¿sí? Vamos a trabajar 3 acá y vamos a trabajar 9 en la parte de abajo, ¿cierto? Vamos a trabajar 9. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una imagen y el nav en esta sección del 9. Entonces para el nav, pues de una vez nos vamos para acá, vamos para un navbar y vamos a escoger uno de color de una vez. Este que nos da la posibilidad. Entonces vamos acá, escogemos este y lo copiamos, ¿cierto? Copiamos ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar el formulario, porque inicialmente no vamos a tener la opción de búsqueda, ¿sí? No vamos a tener la opción de búsqueda, no vamos a tener la opción de el desactivado, ¿sí? Recordemos que vamos a colocar las librerías de una vez de OtaQuery y del Bootstrap. Entonces ahí ya tenemos el nav. Procuremos siempre mantener una indentación adecuada, ¿sí? Para que nos sea más fácil entender qué cierra con qué. Entonces ahí ya tendríamos un nav. Si venimos acá, Open in Browser, entonces ya tenemos acá la barra de navegación, ¿cierto? Acá tenemos el drop down, ¿sí? Y aquí vamos a poner una imagen o un logo, ¿cierto? Entonces en este caso, podríamos poner por ejemplo un H3 y diga logotipo o marca, ¿cierto? Entonces acá nos quedaría logotipo o marca y acá nos va a quedar el navbar, ¿cierto? En ese sentido, ya, entonces yo vengo acá y miro, ¿sí? Lo que él me dice, tengo estas opciones. Observen que aquí dice nav class bar light. Entonces yo le voy a cambiar este color, por ejemplo, ¿sí? Entonces al nav que está acá, mire que él ya tiene nav light. Entonces acá yo le agrego un style y le digo background color y ahí le coloco el color que yo quiera, ¿cierto? Se lo puedo colocar RGBA. Ahora a ver que le va a pegar al mismo gris. Pareciera que sí. Entonces vamos a copiar ese color, a ver. Quitémosle este belike para que no nos quede tan clarito. Ahí está, ¿cierto? Ya le pusimos el color. Ya uno puede jugar con el color como quiera, ¿sí? Ya es una decisión de cada uno cómo lo quiere trabajar, ¿sí? Entonces ya tenemos el navbar. Aquí simplemente yo cambiaría, por ejemplo, esto lo puedo cambiar, esto que dice aquí navbar, lo cambio por menú. Acá le digo home, acá le digo about,
¿sí? Acá le digo, por ejemplo, service, acá le digo service 1, acá le digo service 2, service 2, y aquí otro servicio, ¿sí? Listo. Entonces ya edité las propiedades de el navbar, ¿cierto? Ahí lo que hago es que cuando yo pongo esta disposición, lo que yo coloqué ahí en ese navbar es lo que realmente va a aparecer acá, ¿cierto? Pongámoslo acá a un 100%, cambiémosle por ejemplo a un iPhone 7. Entonces mire que uno puede mirar la disposición, cómo se va a ver en los dispositivos, ¿sí? Entonces mire que esto que yo coloqué aquí, que yo puse menú, ¿sí? En este que dice acá, donde decía navbar, este es el título que se va a ver cuando él cambia a disposición móvil, porque él al cambiar a disposición móvil hace esto, ¿sí? Se desprende el menú hacia abajo, ¿cierto? Entonces es diferente, ¿cierto? Entonces es importante que tenga ese menú, porque entonces la gente del común posiblemente no entienda qué significa navbar, ¿cierto? Entonces hay que darle a entender lo que estamos hablando. ¿Listo? Pregunta, profe. Cuando, por ejemplo, uno trabajando en una empresa, a la hora de los niveles de seguridad, ¿es mejor trabajar con navbar o con Bootstrap o con CSS puro? No, normalmente la mayoría de las empresas hoy trabajan con frameworks, porque los niveles de seguridad no se establecen en el CSS. Eso se establece en el lenguaje de programación. Llámese en el JavaScript, llámese en el PHP, llámese en el JSP, en el .NET, en el Node, o sea, en el lenguaje de programación y obviamente en las bases de datos y obviamente en el servidor y en la red donde están alojados los sistemas. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá, aquí vamos a mirar, entonces hasta aquí va el container, aquí va el row, ¿sí? Entonces yo acá puedo simplemente agregar otro row y lo que voy a hacer es que voy a agregar los paint, los card, ¿cierto? Para tener 3 elementos de información, pero entonces para eso debo de dividir primero en 3 elementos, ¿cierto? Entonces los voy a poner de A4, ¿sí? Voy a poner de A4 ahí. Este lo voy a utilizar 3 veces y en el Bootstrap sencillamente me vengo para acá y me voy a la opción que dice card. Entonces los card me presentan, por ejemplo, la opción de tener una imagen con un texto y un botón que me puede llevar a ampliar la información que estoy trabajando ahí, ¿cierto? Tengo simplemente el card sin imagen, ¿sí? Tengo el card sin botón, ¿sí? Cuando simplemente es informativo, ¿sí? Y ya tengo el card más amplio, ¿sí? Hay diferentes, este ya es más grande. Entonces vamos a suponer que yo ahí voy a poner con información, ¿cierto? Entonces lo que hago es que en este primero pego ese texto, indento, ¿sí? Indento, que quede este que queda acá, para eso me sirven estas lineecitas, para que quede bien indentado, y arranco acá, ¿sí? Acá con el botón normalmente diría leer más, por ejemplo, ¿sí? Entonces si yo vengo acá y miro, ahí está. ¿Qué me falta? Me falta ponerle por acá https via.placeholder.com y le vamos a poner que sea de 200 por 200, creería yo que es más o menos, venga, verifiquemos, 260, 286 por 180, 286 por 180.
¿cierto? Cuando usted pone una imagen, la mayoría de las veces usted no se tiene que preocupar por ese tamaño. ¿Por qué? Porque el Bootstrap tiene esta clase, ¿cierto? Aquí está la imagen, ¿cierto? Y él tiene esta clase antes, que hace que todo esto obedezca los tamaños que ya vienen predefinidos desde el Bootstrap, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos. Entonces, si yo estoy realizando, por ejemplo, un proyecto corporativo, pues yo esto simplemente lo hago, ¿qué? Lo hago 3 veces, ¿cierto? Lo pego acá y ya tengo información, ¿sí? De 3 elementos diferentes, ¿cierto? Aquí puedo tener los elementos que yo quiera, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, puedo tener acá el producto 1, acá puedo tener el producto 2 y acá voy a tener el producto 3, ¿cierto? Entonces ahí tengo producto 1, producto 2, producto 3 y en tal caso voy a ir a recibir más información, ¿cierto? Entonces ahí voy teniendo y formando la estructura del proyecto, ¿sí? Ya entonces usted va y mira acá qué otros elementos usted puede utilizar, ¿sí? Ya si usted tiene un proceso propio de diseño, entonces usted simplemente utiliza los div container, ¿cierto? Entonces supongamos que yo voy a terminar ahí con este container, entonces cierro acá y abro acá otro container, div container, ¿cierto? Abro de nuevo un div row y abro un div call sm. Supongamos que voy a hacerlo de 2 columnas, por ejemplo, ¿cierto? Una de 8, ¿sí? Y la otra de 4, ¿cierto? Entonces div call sm4, ¿cierto? Entonces acá tengo el texto, ¿sí? Pero entonces acá podemos empezar a mirar las características que me ofrece, por ejemplo, también el otro card, ¿cierto? El que está aquí más abajo. Yo puedo tener la posibilidad de hacer, por ejemplo, este, ¿cierto? O de hacer, por ejemplo, este, porque yo puedo editar lo que yo necesite. Entonces, supongamos que yo quiero poner este para tener un título y tener un texto ahí debajo sin botón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago esto acá, ¿sí? Indento. Me vengo acá y quito el botón, ¿sí? Y aquí va a ser special, y acá pongo lorem. Listo. Entonces, si yo vengo y miro acá, ¿qué acabo de hacer? Entonces, tengo esto, ¿cierto? Y ahí es donde entramos a mirar los diferentes elementos. Yo vengo y digo car header, ¿sí? Me vengo para acá, me vengo para el Bootstrap, ¿sí? Lo busco y él tiene un background acá que es ese grisáceo, porque mire que es 0000, significa que es negro, ¿cierto? Que yo quiero que eso cambie de color, entonces cambio yo el color ahí, y entonces acá él debería, ahí cambió, sí, él cambió, sino que es que le estamos dando, le dio una transparencia muy bajita, 0.03, pongámosla por lo menos de 0.5,
para que se vea un poco más el color, ahora sí, ¿cierto? Entonces yo puedo personalizar los elementos como yo quiera, ¿cierto? Por eso es importante el conocimiento de el CSS nativo, porque yo puedo ir y modificar lo que a mí me plazca. Entonces yo ya estoy estableciendo el Bootstrap a mi medida, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo colocar una imagen, puedo colocar lo que quiera, ¿cierto? Podemos ir a mirar qué otros elementos, por ejemplo, nos pueden llegar a servir de acá. Acá tenemos, ¿sí?, diferentes elementos, ¿cierto? Cómo funcionan, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, para colocar las tablas, las imágenes. Entonces todo depende de lo que usted necesite. Por ejemplo, en ese espacio, digamos que yo le voy a dar a la gente información de diferente tipo, pero no lo tengo sino para ese espacio, ¿cierto? Entonces yo puedo tener esto, por ejemplo, ¿cierto? Puedo tener esto ahí, de modo que yo en ese espacio reducido le pueda mostrar a las personas diferentes tipos de información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo acá, de esta forma, ¿sí? Mírelo ahí, ¿sí? Este abre al lado de ese, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es acá pequeño, ¿sí? Son diferentes opciones. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ¿yo qué hago? Lo mismo. Copio y vengo acá, me ubico en esta columna y pego, ¿cierto? Y al venir acá, entonces acá ya tengo esta opción, ¿cierto? Le doy acá y ahí está, ¿cierto? Y ya tengo esa información para que las personas lo puedan mirar, ¿cierto? Y aquí yo puedo agregar imágenes, ¿cierto? Yo puedo pararme sencillamente acá y miremos de entrada aquí un poco de cómo funciona esto. Esto es principalmente JavaScript, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que él acá me dice, esto es un acordeón, mire que tiene un ID, ¿sí? Tiene un ID. Y cada uno de estos tiene un ID, Collapse 1, ¿sí? Collapse 2 y Collapse 3, ¿sí? Cada uno de esos tiene un ID. Y aquí tiene un botón que tiene un data target que lo va a llamar allá, mire. Cuando usted vean el gatito, que es la referencia al ID, entonces quiere decir que desde ahí el JavaScript está haciendo esa referencia, ¿cierto? Por eso ya mañana empezamos a mirar los elementos del JavaScript y ahí vamos entendiendo cómo es que se conecta todo, ¿cierto? Pero entonces yo, por ejemplo, puedo en Collapse 1 borrar un poco de esto por acá, ¿sí? Agregar acá un BR acompañado de un HR, ¿sí? Y si quiero le puedo poner otro BR para que quede separado completo, y le digo IMG y le digo HTTPS // recordemos que obviamente ustedes ponen imágenes de verdad, ¿cierto? placeholder.com y pongámosla de 300 por 250, ¿cierto? Más o menos, a ver cómo nos va. Entonces ahí está la imagen, ¿sí? Dentro de mírelo ahí está cerrado todo, ¿sí? Ahí están cerrados los 3 ítems. Si yo abro el primero, ¿sí? Yo lo cierro, abro el último y lo cierro, ¿cierto? Entonces son los elementos que yo puedo utilizar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le demoraría a usted hacer todo esto? ¿Cierto? Seguramente que se puede demorar de aquí al viernes, ¿cierto? Para hacerlo en código limpio. Pero entonces el Bootstrap ya nos facilita todo este tipo de cosas. Les repito,
En los videos que estoy haciendo, obviamente ya con más tiempo, pues entonces los diseños que les presento son más bonitos, más ordenados, pero aquí pues me hallan las 2:30. Entonces aquí todo es más bien un poquito salpiconudo, pero es para que podamos observar las herramientas. El estilo y el color y lo bonito, pues eso sí lo van poniendo ustedes, a medida que ustedes van practicando con la herramienta. ¿Listo? Una herramienta como el Bootstrap es muy útil precisamente por eso, porque nos entrega diferentes tipos de opciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos los Scroll Spy, ¿cierto? Que son estos elementos que nos permiten desplazarnos dentro de un elemento. ¿Sí lo ven? O sea, yo me voy acá y él me está desplazando acá. Sí, mire, tráquete, me desplaza ahí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y si se mueve el scroll, mire que cuando pasa al ancla, porque así se le llama, al ancla, él se va moviendo allá arriba, ¿cierto? Lo mismo acá, por ejemplo, si usted se desplaza, él cambia el ítem, 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 ¿cierto? Entonces son elementos que, con todo cariño se los digo, este tipo de cosas, ustedes manualmente, pues créanme que se demoran un resto de tiempo, ¿sí? Acá tenemos la opción de entonces pero entonces mire que va desplazando ambas cosas, me lo lleva a si yo voy acá, él me va desplazando en los ítems, ¿cierto? Entonces son muchos elementos, mire que aquí está cómo lo vamos a utilizar con JavaScript, ¿sí? Mírenlo ahí. Entonces tenemos los tooltips, por ejemplo, que esto en cierto modo desde el HTML también se configura, pero estos son tienen mayor funcionalidad. ¿Recuerdan este es el title en el HTML, el pararme aparece, pero obviamente este tiene más estilito, más clase, ¿cierto? Se ve más bonito. Entonces uno va mirando, por ejemplo, los popovers, ¿cierto? Aquí está, clic, entonces que le salga aquí a un ladito para alguna información que uno necesite, ¿sí? Aquí, ahí, ¿cierto? Y obviamente ya el tema netamente de JavaScript, que son las ventanas modales, ¿cierto? Que es un tema que se va a utilizar enormemente en todo su programa, ¿sí? Porque las ventanas modales se utilizan mucho. Es cuando usted le da clic acá y le sale lo que se conoce como una ventana modal, ¿cierto? O ventana emergente, como le llaman algunos. Pero el nombre real es una ventana modal, ¿cierto? Entonces que le damos acá, o esta que es más grande, ¿sí? Esto sí es netamente con JavaScript, ¿cierto? Para esto se necesita el JavaScript. No es la única forma. Uno podría hacer este mismo efecto, usted lo puede hacer netamente con CSS, ¿sí? Netamente. Pero lleva un trabajito un poquito más, obviamente, ¿sí? Pero mire que acá, por ejemplo, lo que se utiliza mucho, que son, por ejemplo, para los inicios de sesión, usted pone por aquí, clic, y ¡pum!, le abre la ventanita, usted se loguea y arrancó sesión, ¿cierto? Entonces, estos son los elementos. Utilizar el login de Gmail, ¿sabes? Que ahorita muchas páginas están utilizando el login de Gmail. Es muy difícil agregarlo a Pero para que... iniciar sesión con Facebook. Exacto. Pero es que eso, muchachos, eso se llama un API. Esos son APIs, y esos son APIs que no es tan difícil. El código de eso es... eso es abierto. O sea, literalmente usted entra, por ejemplo, a Facebook. Usted entra a la sección de desarrolladores de Facebook y usted quiere agregar ese API a su página y Facebook le entrega el código y le dice cómo lo implementa, ¿sí? Y usted le agrega eso a su diseño, y entonces en la parte superior le va a salir loguéate con Facebook o loguéate con Gmail. Esos son APIs, ¿cierto? Y eso realmente lo entrega cada uno de los operadores. Por ejemplo, si se va para acá, Facebook Developers, ¿cierto? En la sección de Facebook for Developers usted encuentra
ese, esas herramientas. Pues no sé si aquí nos vaya a abrir, pero ahí ahí uno encuentra el Facebook for Developers. Entonces usted ahí encuentra como, por ejemplo, a su sitio web agregarle un botón de me gusta, agregarle un botón de comentarios, o de compartir, o de un follow, ¿cierto? Entonces usted agrega una porción de código donde linkea a su página de Facebook, y que alguien desde ahí le pueda dar seguir, o le pueda dar, ¿cierto? Pues aquí obviamente no funciona, porque los de enlace pues son todos picados con el internet. Entonces ahí está el sitio. Obviamente acá nos podría hacer falta crear otro container, ¿sí? Creamos acá otro container para lo que es el tema de él lo crea para el tema de el footer. Entonces el footer lo podemos crear con un div call, ¿sí? SM12 para que sea entero, o podemos crear un footer también en dos partes, por ejemplo, con SM6, ¿sí? Y podemos colocar en un lado, por ejemplo, uno puede colocar las redes sociales o la información de la empresa, o usted puede colocar 336 y colocar las redes sociales, la información de la empresa, y a este lado colocar, como hacen muchos, por ejemplo, un formulario de suscríbete, o suscríbete a nuestro newsletter y cosas por el estilo. Usted puede utilizar cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Entonces, supongamos que ahí, entonces yo ya me vengo para acá, puedo escoger, por ejemplo, acá estos elementos, ¿sí? Para una lista. Mire que estas son las listas que nosotros aprendimos a hacer, por ejemplo, pero ya con otros estilos, ¿sí? Estos ya son como con botones, ¿sí? Estos son los colores que maneja el Bootstrap, ¿sí? Podemos, por ejemplo, el famoso Hello World, pero esa es un Jumbotron, que realmente es un saludo de bienvenida. Es un contenedor muy grande, como lo pueden ver ahí, por eso dice Jumbo, ¿cierto? En tamaño grande, ¿cierto? Entonces aquí hay muchos elementos que nosotros podemos mirar, que nos pueden servir dependiendo del trabajo que nosotros estamos haciendo. Estos ya son para los formularios, y obviamente aquí tenemos otro elemento que lo podemos agregar esta semana, que es el famoso carrusel. El carrusel es lo que algunos conocen como el slider, ¿cierto? Y es esto. Él va pasando las imágenes, o usted le puede colocar el que es con las flechitas, o le puede colocar el que es con los indicadores aquí abajo, o le puede colocar el que es acá, ¿sí? Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces usted le puede... ¿Ah? Que vaya pasando cada... Sí, usted lo puede configurar con el JavaScript. Él le da aquí a intervalo, default. Entonces usted le cambia esto y él automáticamente va cambiando. Son milisegundos, ¿no? Sí. Él automáticamente va cambiando, ¿cierto? Entonces, acá tenemos varias opciones que le hemos agregado del Bootstrap al sitio. Aquí está la línea que nos va a separar hasta el footer, ¿cierto? Y ahí debajo ya uno coloca al footer los elementos que necesite. Colocar un formulario, por ejemplo, es muy sencillo, porque el formulario ya viene hecho acá, mírenlo ahí, ¿sí? Entonces uno le dice suscríbete, por ejemplo, correo, y nombre y correo. Entonces usted le puede escoger, por ejemplo, por acá, no, porque este está desactivado, ¿sí? Uno le puede seleccionar aquí first name y last name, ¿cierto? Usted elige cómo quiere que se le vea el formulario.
aquí le dan todas las opciones. Obviamente uno acá lo que hace es que viene y copia, se para por ejemplo en este, indenta, hace la indentación, ¿sí? Y entonces aquí dice email address y password, pero no vamos a pedir password porque le vamos a pedir que se registre nomás. Entonces le podemos pedir el nombre y el correo. Entonces aquí sería nombre y aquí cambio password por text, ¿sí? Placeholder por tu nombre, ¿sí? Y le quito esto de check me out, ¿sí? Se lo quito. Lo de recuérdame, o sea, de que me avise a mí mismo, le doy enviar, ¿sí? Entonces acá, yo me vendría acá y automáticamente acá tengo ese pequeño formulario, ¿sí? Que me dice email address, ¿sí? Le puedo quitar esto o traducirlo, ¿sí? Normalmente dice nunca compartiremos tu información con nadie sin tu autorización, ¿cierto? Esto en la gran mayoría de los sitios web ya es una obligación, aquí en Colombia también, por el tema de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el manejo de la información de las bases de datos que se recolectan en las empresas, ¿cierto? Entonces aquí obviamente email no, pongámosle correo, porque hay mucho que todavía es muy colombiano, correo electrónico, ¿sí? Nunca compartiremos tu información a nadie sin tu autorización. Listo. Entonces ahí correo electrónico, tu nombre y le daríamos enviar, ¿cierto? Y aquí podríamos poner las redes sociales, ¿cierto? Lo podemos hacer con los Fafa icons, ¿cierto? Simplemente escogemos el Fafa icons de las redes más utilizadas. Entonces le vamos a dar acá, lo copiamos, vamos para arriba y lo pegamos, ¿cierto? Y acá entonces podemos simplemente decirle, por ejemplo, Fafa Facebook, ¿cierto? Y ahí me debe de salir el Facebook, ¿vale? Ahí obviamente es muy pequeño, pero no se les olvide que esto no deja de ser una fuente. Usted le puede cambiar el tamaño, ¿cierto? Usted le puede cambiar el tamaño. Por ejemplo, aquí mismo le puede decir style, font, size y póngale de 28 píxeles, ¿cierto? Simple, porque no deja de ser una fuente, por eso es font ASON, eso no es una imagen, eso es como si fuera una letra, pero la letra es en forma de caracteres, de imagencitas, entonces yo le puedo cambiar el tamaño, ¿cierto? Entonces yo sencillamente le digo aquí al Twitter, palo acá, ¿cierto? Y lo mismo, le copio esto. Y ahí tengo Twitter. Lo puedo poner a un lado, así, o los puedo poner debajo, como yo quiera, ¿cierto? Puedo... ¿Y esa se la dan dónde? Ahí directamente en el link. ¿Qué? En El font size, sí. En la blog.
Ah, sí, no, ellos por defecto se ponen uno al lado del otro. Si usted le quita los VR, ellos quedan uno al lado del otro. ¿Cierto? Fa, Instagram. ¿Sí? Entonces, ahí está el Instagram. ¿Sí? Y aquí, ahí está. ¿Cierto? Entonces, usted tranquilamente puede decirle acá a la gente, síguenos en Facebook, ¿cierto? Síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, haces Twitter, síguenos en el pajarito, o sígueme el pajarito como quiera, y síguenos en Instagram. Listo. Esa parte hay que borrarla del video. Entonces, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter y síguenos en Instagram, ¿cierto? Entonces, para obviamente usted hacer referencia a eso, pues obviamente antes de le pone un ahref que lo lleve a la dirección de Facebook, a la dirección de Twitter y a la dirección del Instagram, ¿cierto? Entonces son elementos que nos sirven para simplemente agilizar mucho el trabajo que yo tengo en la web, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, tener este menú en la parte superior, puedo tener aquí un slider, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer los elementos como yo quiera, ¿cierto? Yo puedo llegar acá y decir que no lo voy a trabajar de esta forma, ¿sí? Voy a borrar este, le voy a decir que lo voy a trabajar acá de 12 y acá le voy a agregar Fixed Top, ¿cierto? Entonces cuando yo hago eso, él se pone arriba del todo, ¿cierto? Entonces ya tengo la navegación en la parte superior, ¿sí? Anclada, obviamente. Entonces, por ejemplo, puedo acá agregar otro row, deep call SM12, acá, y le voy a decir que me agregue del Bootstrap, por ejemplo, el carrusel, pongámosle este, indento, cuando pega hay veces queda con el book, con el book ahí. Entonces, si yo en este momento lo ejecuto, pues él no carga realmente con imágenes, mire, ¿sí? Él no carga con imágenes automáticamente. Yo se las tengo que poner, pero mire que se cambia. Ya cambió al second slide, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Pues entonces yo me vengo y aquí me dice que son de 800 por 400. Entonces, usted quítele todo esto, si quiere, y aquí le agrega la que ya conoce, https via.placeholder.com lo puso donde no era, vamos a ver si sale. No sale porque el placeholder de pronto es muy grande. Hacia ahí está. First slide, ¿cierto? Obviamente si me voy al otro, pues pum, porque ya no está. Entonces, simplemente copio este pedacito, este que está acá, y lo pego acá, ¿sí?
lo pego acá, ¿sí? Y acá ya tengo first slide, second slide, third slide. Tengo navegación, tengo un slider que puedo evitar aquí estas dos líneas para que me quede ahí pegado a la navegación. ¿Y cómo le puedo bajar ¿Sí? el tamaño? Con la foto. Sí, si usted la pone más pequeña, si usted por ejemplo a cada foto le dice que no es de 800 sino de 600, Hay un atributo que es size por dentro del contenedor que lo ponga para todo. O sea, para que lo ponga en general. sí. Entonces ahí quedé con menú, slider, información, texto, opciones, redes sociales y un formulario de suscripción. Todo en menos de 45 minutos, ¿cierto? Obviamente, en la medida en que usted le va cogiendo la práctica y ya entiende y sabe, principalmente cuando se sienta, qué es lo que usted quiere diseñar, qué es lo que usted quiere maquetar, entonces todo se va a ir mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, vamos mañana a comenzar con lo que es